Evangelio de hoy. Viernes 31 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 1 al 6. En sábado. Entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía. Y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar los sábados, o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey, y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel sábado, cuando Jesús fue invitado a comer en casa de uno de los principales fariseos, su presencia no era simplemente la de un huésped común, sino la manifestación de la sabiduría divina, que se introduce en medio de los corazones endurecidos por la letra de la ley, y que busca iluminar con la luz de la misericordia los rincones oscuros, donde el orgullo humano pretende juzgar lo que solo el amor puede entender. Mientras los fariseos lo observaban atentamente, sus ojos se convirtieron en espejos de la sospecha. Pues el corazón que se aferra al rigor de la norma teme el resplandor de la gracia. Y allí donde el alma se encierra en su propio cumplimiento, no puede percibir la libertad del espíritu, que actúa con ternura incluso en el silencio del sábado. Frente a él se encontraba un hombre enfermo de hidropesía. Un ser cuya carne misma hablaba de dolor y de peso interior. Porque la enfermedad, en aquel tiempo, era vista como signo de impureza o castigo. Pero Jesús no veía un culpable, sino un hijo del Padre necesitado de compasión. Alguien a quien la misericordia debía tocar antes que el juicio humano lo condenara al olvido. Jesús, con esa mirada que penetra las intenciones ocultas, les pregunta a los doctores de la ley y a los fariseos si es lícito curar en sábado, sabiendo que su respuesta revelaría no solo su comprensión de la ley, sino el estado de sus corazones. Porque ante la compasión, el silencio del legalismo se vuelve elocuente, mostrando que quien no ama, no entiende realmente la voluntad de Dios. Ellos callaron, porque sabían que su interpretación rígida de la ley quedaba expuesta frente a la ternura divina, y que el poder de Jesús no se limitaba a la curación física, sino que desnudaba las estructuras de hipocresía que se oponen al amor, revelando que el verdadero descanso del sábado se encuentra en el alivio del sufrimiento humano. Entonces Jesús toma al enfermo, lo sana y lo despide. Y en ese gesto sencillo, la divinidad toca la miseria humana, y la vida se convierte en testimonio de una ley nueva, escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón del que ama, mostrando que la misericordia es la plenitud del mandamiento, y que el amor es la verdadera observancia del sábado. Este milagro, realizado en un contexto de observación y juicio, se convierte en una lección silenciosa pero contundente. Porque Jesús no discute con palabras, sino que deja hablar al gesto, mostrando que la misericordia no necesita permiso, que el bien no tiene horario, y que el amor divino siempre trasciende los límites de las interpretaciones humanas. Luego, Jesús les dice: ¿Quién de ustedes, si se le cae al pozo un hijo o un buey en día sábado,
¿no lo saca enseguida? Y con esta pregunta, él revela la inconsistencia de su legalismo. Porque incluso quienes aparentan rigidez son capaces de actuar con misericordia. Cuando el amor toca sus propios intereses. Mostrando que la ley, sin amor, se convierte en peso muerto. La respuesta no llega. Porque el silencio de los fariseos es el silencio del orgullo derrotado por la verdad. El mutismo del corazón que se enfrenta a su propia ceguera. Y en ese silencio, Jesús enseña que la compasión no necesita defenderse. Porque la luz no argumenta contra las tinieblas. Simplemente brilla y las disipa. Este episodio revela la profunda humanidad de Jesús. Que no teme entrar en los espacios del poder ni en los ambientes hostiles. Porque su misión es llevar la salvación a donde más se necesita. Incluso si debe hacerlo frente a la mirada crítica de quienes prefieren la apariencia a la verdad. Jesús no elige lugares cómodos. Ni corazones dóciles. Sino que entra precisamente en los ámbitos donde la dureza de la ley ha apagado el fuego del amor. Mostrando que el reino de Dios no teme los juicios humanos, sino que los transforma con la fuerza de la verdad misericordiosa. En ese encuentro, se enfrentan dos maneras de entender a Dios. La del cumplimiento externo y la de la misericordia interior. Y Jesús muestra que la verdadera santidad no consiste en cumplir reglas, sino en liberar vidas. Porque el amor es la respiración misma de Dios actuando en la historia humana. El sábado, instituido para el descanso y la comunión con Dios, se había convertido para muchos en un símbolo de exclusión y de juicio. Pero Jesús lo restaura como un signo de libertad. Porque curar en sábado es devolverle al hombre su dignidad. Es liberar su espíritu del peso del dolor. Y de la interpretación equivocada de la ley. El milagro de la curación no es solo un acto de poder, sino una proclamación teológica. Una palabra viva que dice que Dios está más interesado en el amor que en el ritual. Y que el bien siempre tiene prioridad sobre cualquier observancia que limite la vida. Jesús muestra que cada ser humano es sagrado. Que ninguna norma puede justificar la indiferencia ante el sufrimiento. Y que el amor es la verdadera medida del cumplimiento de la ley. Porque la compasión no viola el mandamiento. Lo lleva a su plenitud. En esta escena, Jesús no solo sana el cuerpo del enfermo, sino que también ofrece una curación espiritual a los presentes. Aunque ellos no lo comprendan. Porque la misericordia de Cristo es medicina que toca incluso a quienes la rechazan. Sembrando semillas de conversión en medio del endurecimiento. El enfermo sanado se convierte en signo viviente de la victoria del amor sobre la rigidez. En testimonio visible de que el reino de Dios se manifiesta donde la compasión actúa. Y que ningún precepto humano puede detener la corriente divina del perdón. Jesús revela que la verdadera autoridad no consiste en imponer cargas, sino en liberar de ellas. Que el poder divino no se manifiesta en control, sino en servicio. Y que la grandeza del Hijo de Dios está en su ternura hacia los más pequeños. Hacia los que sufren en silencio buscando alivio. En su pregunta a los fariseos, Jesús apela a la razón iluminada por el amor. Mostrándoles que incluso en su lógica humana saben distinguir el valor de la vida. Pero su corazón se resiste a aplicarlo cuando se trata de otros. Porque la misericordia que no se practica se convierte en teoría vacía. El silencio final de los fariseos es un espejo para nosotros.
Pues muchas veces preferimos callar ante la verdad que nos incomoda, antes que reconocer que el amor de Dios rompe nuestros esquemas. Pero Jesús sigue hablándonos con su ejemplo, invitándonos a elegir siempre la compasión sobre el juicio y el corazón sobre la norma vacía. El corazón de Cristo no puede permanecer indiferente ante el dolor humano, porque en cada herida que toca, revela el rostro de un Dios que no observa desde lejos, sino que se involucra, que se acerca, y que convierte el sufrimiento en un lugar donde florece la esperanza. Jesús actúa con libertad interior, no condicionado por la mirada ajena, ni por el temor a ser juzgado, porque su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y su voluntad es que todos tengan vida. Incluso en medio del sábado. Incluso cuando el mundo no comprende el valor supremo del amor. La curación de aquel hombre no fue solo una acción de poder. Fue una proclamación silenciosa de la verdad. Porque en ella se muestra que la salvación no depende de los días ni de las reglas, sino del encuentro entre la miseria humana y la infinita ternura divina. Jesús no esperó el amanecer de otro día, ni pidió permiso a los que vigilaban su comportamiento, porque sabía que el amor no puede posponerse, que cuando alguien sufre, el tiempo de actuar es ahora. El instante presente donde el reino se manifiesta en cada gesto compasivo. La escena en casa del fariseo se convierte en una parábola viviente, donde cada mirada, cada silencio, cada gesto de Jesús enseña más que 1000 palabras. Porque el amor, cuando se hace visible, revela la verdad que los corazones endurecidos no pueden negar. En ese ambiente de sospecha y de juicio, Jesús siembra una semilla de libertad. Una semilla que no germinará de inmediato, pero que quedará en el alma de los presentes, recordándoles que la ley sin amor se seca, y que solo la misericordia hace fecunda la vida del creyente. El milagro en sábado no es una provocación. Es una revelación. Porque Jesús no vino a destruir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Mostrando que la plenitud no se encuentra en el cumplimiento rígido, sino en el amor que da vida. En la compasión que restaura al ser humano en su integridad. En cada curación, Jesús no solo devuelve la salud física, sino que reordena el sentido de la vida. Enseñando que el hombre no fue hecho para la ley, sino la ley para el hombre. Porque el amor divino siempre tiene la última palabra sobre el formalismo religioso. El enfermo sanado representa a toda la humanidad que carga con el peso del pecado, la hinchazón de la soberbia y la autosuficiencia. Y que solo al ser tocada por Cristo puede recuperar su verdadera forma, su belleza interior, su dignidad de hijo amado del Padre. Jesús, al sanar, enseña que el amor no conoce pausa ni límites, que el bien no necesita autorización, y que el corazón que se mueve por misericordia camina en armonía con el latido eterno del Creador. Cada vez que Jesús actúa en sábado, revela que el descanso verdadero no está en la inactividad, sino en el amor que alivia, en la compasión que libera. Porque solo el amor puede dar reposo al alma humana. El amor de Cristo no está limitado por costumbres, ni por estructuras. Porque el amor verdadero es fuego que arde incluso en medio del hielo del legalismo. Y que disuelve toda dureza cuando el alma se deja tocar por la ternura divina.
La pregunta de Jesús sobre el hijo o el buey que cae en un pozo no es una ironía, sino una llamada a la coherencia. Porque si somos capaces de rescatar lo que nos pertenece, ¿cómo no vamos a rescatar al hermano que sufre? Que también pertenece a Dios. Que también es parte de nuestra humanidad. Jesús nos muestra que cada acto de amor es un acto sagrado. Y que el servicio al prójimo no interrumpe la adoración, sino que la cumple. Porque servir al hermano es servir a Dios mismo. Y aliviar su dolor es encender una lámpara en el templo interior. En el gesto de sanar y despedir. Jesús no solo actúa como médico, sino como maestro, mostrando que la curación no termina en el cuerpo, sino que invita a una vida nueva, libre de la opresión del miedo, abierta al horizonte de la fe. El milagro nos recuerda que la verdadera enfermedad es la indiferencia. Que el corazón que no siente compasión está más enfermo que el cuerpo que sufre. Y que la curación que Jesús ofrece va dirigida sobre todo al alma que se ha endurecido. Jesús no condena, sino que revela. No impone, sino que invita. Porque su pedagogía no es de fuerza, sino de amor que persuade. Y de luz que poco a poco disuelve la sombra del egoísmo humano. La escena también nos enseña que muchas veces, quienes más se oponen a la misericordia son los que más la necesitan. Porque el corazón que juzga con dureza es el que no ha experimentado aún la dulzura del perdón. Jesús no responde con discursos, sino con acciones. Porque el amor se demuestra sirviendo. Y el bien no requiere explicaciones cuando el resultado es la alegría de un alma liberada. El milagro del sábado nos desafía a revisar nuestras prioridades. A preguntarnos si nuestras costumbres religiosas son caminos de vida o muros de separación. Y si estamos dispuestos a que el amor rompa nuestras estructuras para dejar espacio a la gracia. Cada sábado en que Jesús sana, el cielo se abre un poco más sobre la tierra. Y la misericordia divina toca el barro humano. Recordándonos que el reino no es un sueño distante, sino una realidad que comienza en cada acto de amor sincero. El silencio de los fariseos frente a la pregunta de Jesús no es solo falta de palabras. Es la evidencia del corazón cerrado, que teme perder su poder antes que perder la oportunidad de amar. Y que prefiere el orgullo antes que la compasión. Jesús, con su mirada serena, enfrenta ese silencio con la luz de su verdad. Mostrando que el amor tiene más fuerza que el juicio. Y que la gracia puede brotar incluso en medio del rechazo humano. El Evangelio nos enseña que el amor no necesita aplausos. Ni espera comprensión inmediata. Porque su única recompensa es ver florecer la vida. Y experimentar la paz que brota del bien realizado en silencio. Jesús, al sanar, deja claro que la compasión es el lenguaje universal de Dios. Un idioma que no necesita traducción. Y que solo puede ser comprendido por los corazones humildes y abiertos. La casa del fariseo se convierte, sin saberlo, en un santuario donde Dios vuelve a manifestar su gloria. Porque donde hay dolor y Jesús está presente, el milagro se hace inevitable. En la mirada del enfermo sanado, podemos imaginar el asombro, la gratitud y el renacer del alma. Porque no solo sus miembros se fortalecieron, sino que su corazón fue liberado del peso de la exclusión y del juicio. Cada milagro de Jesús es una siembra en el alma humana. Una semilla de luz que germina con el tiempo, invitando a cada generación a preguntarse si ama de verdad.
O si aún prefiere el cumplimiento externo sobre la misericordia interior. La enseñanza del Maestro no termina con el gesto, sino que continúa resonando como un eco que atraviesa los siglos, recordándonos que todo acto de compasión es una participación en la vida divina. En el fondo, el milagro del sábado es un espejo para cada creyente, que debe preguntarse si vive esclavo de las formas, o si se deja guiar por el fuego del amor que libera y transforma. El amor que Jesús muestra es valiente, porque desafía lo establecido. Pero también es tierno, porque no busca destruir, sino redimir, sanar y reconciliar todo lo que el miedo ha dividido. Cada curación que realiza es una proclamación silenciosa de que Dios no se cansa de buscar al hombre, de tocar sus heridas, y de invitarlo a la alegría de vivir sin temor. Los fariseos representan esa parte de nosotros que teme el cambio, que se aferra a lo conocido aunque le falte vida, y que necesita dejarse sorprender por el dinamismo del espíritu. Jesús rompe las barreras del legalismo con la fuerza de la ternura. Porque el amor no necesita armas. Solo necesita verdad, paciencia y la certeza de que la bondad siempre tiene la última palabra. En el silencio de esa sala, se decide algo más grande que una curación. Se decide la revelación del corazón de Dios, que no busca condenar, sino abrazar. El hombre curado se convierte en testigo, en signo de que el amor puede vencer incluso la rigidez de la religión cuando ésta olvida su origen divino. Jesús no pide que se cambie la ley, sino que se la viva desde su espíritu, recordando que todo mandamiento tiene sentido solo si conduce a amar más y mejor. El milagro de aquel sábado anticipa la Pascua, porque cada sanación es una pequeña resurrección. Un anticipo del día en que toda lágrima será enjugada por el amor eterno. Jesús muestra que el reino no es teoría, sino acción concreta. Y que el amor no se mide por palabras, sino por la disposición a inclinarse ante el dolor del otro. El corazón del Evangelio es este gesto simple y sublime, donde un Dios se inclina ante un hombre enfermo y lo levanta. Porque levantar al caído siempre ha sido el oficio divino. Jesús enseña que el verdadero descanso sabático se alcanza cuando el alma ama, cuando deja de juzgar y comienza a servir, cuando experimenta la alegría de dar sin medida. Los que observaban con desconfianza no comprendieron que estaban presenciando el cumplimiento de las Escrituras, que ese milagro era la encarnación del amor prometido desde antiguo. A veces la fe se pierde en la costumbre, y solo el encuentro con el sufrimiento ajeno nos despierta del letargo, recordándonos que creer en Dios es amar como Él ama. Jesús nos invita a dejar la frialdad del cumplimiento por la calidez del corazón compasivo. Porque la ley del amor es la única que no oprime, sino que libera. Quien ha sido tocado por el amor de Cristo no puede volver a mirar al prójimo con indiferencia. Porque su corazón ha aprendido el ritmo del cielo, que es el ritmo de la compasión. Cada vez que elegimos amar, rompemos un poco más la dureza del mundo, y dejamos que la eternidad penetre en lo cotidiano. Jesús, al sanar, nos enseña que la caridad no tiene horario, ni límite. Porque el amor de Dios actúa siempre, incluso en el día del descanso. Porque el amor no descansa nunca. El milagro del sábado revela que el verdadero culto a Dios se celebra en el servicio al hermano. Y que cada gesto de ternura es una liturgia del alma. Jesús desenmascara la hipocresía de los que ponen la ley por encima del hombre.
Porque sabe que el orgullo religioso es más peligroso que la ignorancia del pecador. En su silencio, los fariseos fueron vencidos por la claridad de la verdad, que no necesita gritar para imponerse, sino que se manifiesta con la evidencia del bien realizado. Jesús actúa como quien sabe que el tiempo es breve, y que cada día cuenta para sembrar eternidad. El enfermo se fue curado. Pero los que miraban con sospecha quedaron enfermos del alma. Porque quien no ama, no vive. Y quien no perdona, se encierra en su propio pozo. La curación del sábado fue también una invitación al perdón, a reconciliar la fe con la vida, la norma con la misericordia. Jesús no busca imponer, sino proponer. Porque el amor no se impone nunca, sino que se ofrece, esperando la respuesta libre del corazón humano. El milagro nos recuerda que el reino de Dios está donde hay alguien que decide amar. Aunque el mundo lo critique, aunque los rígidos lo condenen. Cada sanación en sábado es una profecía del día eterno, donde no habrá más heridas ni lágrimas. Porque todo será descanso en el amor. Jesús nos muestra que amar es la forma más perfecta de adorar. Porque quien ama al prójimo toca el corazón mismo de Dios. El evangelio de este pasaje es un espejo para el alma, que nos pregunta si hemos dejado de actuar por miedo al que dirán, o si seguimos la voz del amor que todo lo transforma. Jesús enseña que la verdadera santidad no consiste en evitar el mal, sino en hacer el bien con valentía, incluso cuando hacerlo incomoda a los demás. Cada acto de compasión es una victoria del reino. Una semilla que crece en el corazón del mundo, hasta que toda la creación cante el amor que libera. Jesús nos invita a mirar más allá del cumplimiento, hacia la profundidad del amor que sostiene la ley, hacia el rostro del Padre que se alegra cuando sus hijos se aman. Cada alma que se deja mover por la compasión se une al latido del corazón de Cristo, y participa en su misión de sanar, restaurar y reconciliar el mundo. En el milagro del sábado está contenida toda la pedagogía del Evangelio. La escuela del amor que transforma cada momento en ocasión de gracia. Jesús no teme ser malinterpretado. Porque quien ama de verdad no actúa por aprobación, sino por fidelidad a su llamado interior. El fariseo que invitó a Jesús quizás no comprendió, pero en su casa resonó el eco de una verdad eterna. Que la misericordia es la forma más alta de sabiduría. Jesús no se deja atrapar por trampas humanas, porque su mirada ve más allá de la apariencia, y reconoce en cada corazón la sed de amor y de sentido. Cada gesto del Maestro revela el rostro del Padre, que no impone castigos, sino que extiende su mano para levantar al que ha caído. La curación del sábado es un himno silencioso a la libertad interior. Porque el amor auténtico no puede ser encadenado por leyes humanas. Jesús demuestra que la verdadera autoridad se mide por la capacidad de amar, no por el poder de dominar. Porque solo el amor tiene fuerza para transformar el corazón. Cada milagro del Evangelio es una invitación a mirar la vida con ojos nuevos. Con ojos que no juzgan, sino que comprenden, que perdonan y bendicen. Jesús no busca adeptos, sino discípulos del amor, que aprendan a ver en el rostro del otro el reflejo de la divinidad. En ese sábado sagrado, el cielo tocó la tierra, y la misericordia triunfó sobre el juicio, recordándonos que toda ley debe conducir a la compasión.
El amor que sana es el mismo amor que crea. El que sostiene el universo y da sentido a cada respiración. Jesús nos enseña que servir es la forma más pura de poder. Y que el corazón que se inclina ante el necesitado es el que realmente conoce a Dios. Cada vez que amamos, un pedazo del reino se manifiesta. Y la eternidad comienza a latir en el tiempo. El milagro del sábado nos invita a poner la misericordia por encima del miedo. Y la ternura por encima del juicio. Jesús, al sanar aquel día, nos enseñó que la misericordia es el lenguaje más puro del cielo. Un idioma que trasciende las normas, las tradiciones y los prejuicios. Porque cuando el amor habla, toda ley se inclina para escuchar su voz. En su gesto se revela el ritmo divino de la existencia, donde el bien no se posterga, ni la compasión se negocia. Porque cada instante de amor es un reflejo del eterno presente de Dios. El fariseo que lo observaba vio un acto que desafiaba sus reglas. Pero no comprendió que lo que tenía delante era la manifestación misma de la fidelidad divina. La encarnación de la bondad que no puede callar ante el dolor. Jesús no destruye la ley. La purifica. La devuelve a su fuente. La reconduce al amor. Porque todo mandamiento nace del corazón compasivo del Padre. Y a Él debe regresar. Cada sanación en sábado fue un paso hacia la cruz. Porque con cada obra de amor, Jesús desafiaba el sistema que había olvidado el espíritu y se había quedado con la letra. Mostrando que el amor cuesta. Pero vale cada herida. El hombre sanado no solo recibió salud. Recibió libertad, dignidad y una nueva identidad. Porque cuando Dios toca a alguien, no lo deja igual, sino que lo recrea desde adentro. Lo resucita aún en vida. La escena invita a contemplar el rostro de un Dios que se sienta en nuestra mesa, que comparte nuestro pan, y que en medio de la cotidianidad realiza prodigios. Porque no hay lugar ni momento donde la gracia no pueda irrumpir. Jesús nos enseña que el amor verdadero no teme los ojos críticos, ni las lenguas que murmuran. Porque la compasión es más fuerte que la opinión ajena. Y el bien hecho en silencio tiene un poder que ninguna crítica puede destruir. Aquella casa farisea se convirtió, sin que lo supieran, en un santuario. Porque donde Cristo ama, allí está Dios. Y donde Dios está, toda piedra fría se transforma en altar vivo de misericordia. En ese encuentro se resume todo el Evangelio. Porque el amor de Jesús no es selectivo. No busca lugares santos, sino corazones que necesiten ser sanados. Y en cada corazón tocado, el reino florece. El sábado, símbolo del descanso divino, se convierte en signo del descanso que trae Cristo. El descanso del alma que ha sido perdonada, liberada de su dolor. Y ahora puede respirar el aire de la gracia. Jesús, al liberar a aquel hombre, también libera a los presentes de su mirada endurecida, ofreciéndoles una oportunidad para mirar la vida desde la ternura. Aunque pocos comprendieron la grandeza de ese momento, la compasión de Cristo no es debilidad. Es fuerza divina. Es poder que no domina, sino que transforma desde dentro. Porque solo quien ama con humildad puede renovar el mundo. En la mirada de Jesús hay ternura y firmeza. Porque Él no busca aprobación, sino conversión.
Y su mirada invita a cada uno a ver más allá de las apariencias, hacia la profundidad donde habita la verdad. Esa curación no fue solo para aquel hombre. Fue para toda generación. Para todos los que aún hoy se sienten observados por una religión sin alma. Y necesitan escuchar que Dios los ama tal como son. Jesús muestra que el reino no es un código, sino un corazón que late, que vibra en cada gesto de bondad, que se manifiesta cuando alguien elige amar por encima de la conveniencia. La enseñanza del sábado se repite hoy en nuestras vidas. Porque aún hay quienes prefieren la norma al amor. Y olvidan que el Evangelio es una llama viva, no una piedra muerta. Jesús nos invita a actuar, a no aplazar el bien, a no temer el juicio. Porque cada vez que extendemos una mano, el cielo se abre y la eternidad se asoma en nuestro presente. La verdadera santidad consiste en amar sin medida, en hacer el bien cuando nadie mira, y en descubrir que el descanso más profundo es aquel que se encuentra en la entrega desinteresada. Que el ejemplo de Jesús nos inspire a vivir cada día como un sábado de amor, donde la ley se cumpla amando, donde el servicio sea adoración, y donde cada corazón se convierta en templo de misericordia y luz. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.